buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo este segundo capítulo de Versus. Bienvenidas a todas las periodistas que están reunidas este martes 16 de enero. Hoy sí estamos grabando en martes, qué emoción que ya grabamos un día y sale ese mismo día, porque antes era como estar adivinando ahí un poco. Me llamé Adriana Buentello, Alina Duarte y Dani Barragán. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, emocionadas por el tema. Así es, mucho chismecito. Muy esperado, mucho chismecito. Sí, ¿verdad? Pues este día nos va a estar acompañando aquí también Dani Burgos para grabar este programa y que a usted le llegue pues en directo al ratito a las 10 de la noche, ya sabe, aquí en Estudio B. Déjenos su me gusta, coméntenos acá abajo, porque el versus que traemos hoy, como ya escucharon, pues va a estar muy polémico debido a que Marco Cortés nos está dando de qué hablar luego de que da a conocer un acuerdo la semana pasada sobre cómo es que ellos llegan a tener ciertos lugares en institutos que han reclamado tienen que ser autónomos, o incluso también en lugares como que están hablando del Poder Judicial. Pues vamos a estar viendo y analizando qué fue lo que sucedió, pero más que nada enfrentándolo con este personaje que también ha buscado agandallarse de cierta forma a algunos lugares y que ha buscado tener una sobrepostura sobre lo que ha sucedido, y en esta alianza con el Frente Amplio por México estamos hablando de Alejandro Moreno Cárdenas, Alito. Así que estos dos dirigentes, uno del PRI, uno del PAN, vamos a estar hablando sobre ellos. Vamos a una pausa, déjenos su me gusta, déjenos su comentario acá abajo y arrancamos. Pues sí, el versus de esta noche es Marco Cortés contra Alejandro Moreno Cárdenas. De un lado va a estar con toda la información de Alito, Alina Duarte y Daniela Barragán. Me toca estar con la más prisa. No es cierto. Traía aquí una despensa, en realidad. Para arrancar bien. Y del lado izquierdo, Meme Yamel viene muy bien con el atuendo azulito de el PAN, de Acción Nacional, Marco Cortés y Adriana Buentello también. Sí, es que toda la vida han dicho que soy panista. Hoy por fin se las voy a hacer realidad. Sí, y también Adriana Buentello, el rosa. Sí, con el rosa del INE no se toca. El rosa del INE, el rosa del INE no se toca. Ajá, la marea rosa. Es correcto. Vamos a arrancar de este lado. Vamos a arrancar con este personaje y Marco Cortés, porque cuando decide empezar con esta alianza en el Frente Amplio por México, muchos le alertaron de la persona que era Alejandro Moreno Cárdenas y todo lo que podía llegar a tener. ¿Cómo ven esta alianza y cómo también fue avanzando para que Marco Cortés ahora pues se diera a la tarea de decir voy a publicar este documento en donde revela lo que me hizo Alejandro Moreno Cárdenas? Es bien interesante, la verdad, lo que nos regaló Marco Cortés para la posteridad. Creo que ilustra lo que es la política mexicana, lamentablemente, y creo que no ha dimensionado todavía este personaje lo que nos regaló en términos de del cinismo, pero también de cómo también le da la razón al propio presidente López Obrador. Creo que esa es la parte más impresionante. Hay una lucha, por supuesto, una pugna entre mafias, entre mafiosos, personajes sumamente mafiosos, pero debo decir que lamentablemente la inteligencia no está del lado de Marco Cortés. En un arranque, ¿no? En un arranque aparentemente, pues cuando hay un tema y una diferencia en lo local en Coahuila, pues se avienta esta publicación donde exhibe pues no solamente el reparto de ciertos cargos que en algunas negociaciones políticas son viables y que lo hemos visto pues no solamente en México, sino en otras partes del mundo, cómo se hacen estas alianzas, sino en este caso el reparto de magistraturas, del Instituto de Transparencia Local, es decir, un tema gravísimo que pone en evidencia cómo tanto en el Poder Judicial como en otros organismos autónomos, realmente se comprueba lo que dice el presidente López Obrador. Digo, por mucho que, por ejemplo, en el caso del INAI, yo no apoye completamente el discurso del presidente para eliminar ese tipo de organismos o de institutos, creo que tienen pues diferentes niveles de análisis, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la conformación y el funcionamiento. Pero evidentemente son cuotas y todo eso ha sido negociado, pero ya está por escrito, están las firmas. Hay un tema que además pues no solamente queda en lo local,
sino que todo esto que exhibe, pues tira también por la borda, creo yo, pues lo poco, no sé si tenían de credibilidad, pero bueno, dentro de su propia base o el electorado al que estaban aspirando o que está apoyando incluso a Xóchitl Gálvez, encumbra, me parece de manera impresionante, los dichos del presidente López Obrador. Comprueba este personaje que todo esto es un botín político, ¿no? Todos estos organismos, hasta le da la razón al presidente cuando dice que se ha derechizado la UNAM, ¿no? Porque se está evidenciando que el reparto también pues está en los cargos directivos de universidades y escuelas. Entonces me parece que esto da para un análisis muy profundo de lo que es la política mexicana, de lo que se está construyendo y de los intereses, más allá de que podamos criticar muchas cosas del propio gobierno actual, pero todo esto que está evidenciando y el aglutinamiento de los intereses en el Frente Amplio por México, ahora Fuerza y Corazón por México, creo que se llama, pero es que le cambian como de nombre, yo no sé si cada 15 días, te ¿no? voy a cambiar el nombre. Me parece que refleja cómo esos intereses se están aglutinando, ¿no? Pero ya con una evidencia muy concreta de que toda la corrupción está de ese lado. De este lado, ¿qué pasa con Alejandro Moreno Cárdenas? Porque hemos visto a Marco Cortés. ¿Mande? El rey de los audios. Sí. El Lord Papo, el Además, brother. Papo. Porque de este lado vimos a un Marco Cortés muy activo después de que se publica este documento, pero vemos en total silencio a Alejandro Moreno Cárdenas, que no ha posicionado absolutamente nada, no ha dicho nada, no ha comentado sobre el tema, solamente pues que ya vimos que sí tuvieron una fractura en Coahuila. Pues yo empezaría diciendo que esto que dice Adriana pues no es nuevo, ¿no? O sea, esta serie de convenios, de acuerdos que habían sostenido el PRI y el PAN, que de alguna manera el hoy presidente López Obrador acuñó como el PRIAN, pues ahora es mucho más evidente que los intereses están puestos, digamos, en el mismo territorio, aunque no necesariamente se llegan a poner de acuerdo, ¿no? No son alianzas que realmente se puedan sostener. Recordemos, esto ya viene desde mucho antes, incluso del Pacto por México, en donde trataban de sacar una serie de reformas estructurales, y después evidentemente eso se fue disolviendo, ¿no? Con el paso de los años. Después intentaron ahora hacer nuevamente una alianza, pero son tan fuertes sus intereses tanto de clase como cacicazgos estatales, etcétera, etcétera, que les impide realmente hacer una alianza que se consolide formalmente en el proyecto, en este caso de Xóchitl Gálvez. Vamos directamente, ya esbozaba Adriana el tema de Marco Cortés. Bueno, es un personajazo, Alito Moreno, que a su edad se sigue llamando Alito, ¿no? Alejandro Moreno, Alito Moreno. Ya fue diputado, fue senador, fue gobernador, llega a la presidencia y lamentablemente lo que se le reconoce es la calidad de audios que puede uno conocer de él, ¿no? En donde efectivamente se da a conocer el grado de corrupción en diferentes niveles, el que no tiene su declaración patrimonial, tiene Lamborghinis, tiene pues actos de corrupción hacia también una de las televisoras principales en este país, hacia Televisa. Háganle como quieran, yo me quedo en el PRI. Es decir, en una condición democrática, escandalosa. Evidentemente, tanto Marco Cortés como Alito Moreno ya no tendrían por qué estar al frente de ningún partido político, ¿no? Ha llegado a tal grado el berrinche de Alito Moreno de decir, pues yo me quedo y se van todos a donde quieran, que incluso ese núcleo duro priista, no reconocido, pues a lo interno del partido decide pues hacerse a un lado, ¿no? Y vamos a ir a fundar, y mientras somos entre independientes, lo que sea, pero nosotros nos vamos porque ya no es sostenible un liderazgo como el de Alito Moreno, ¿no? Que incluso eso se sabe que su casa en Campeche fue construida a lo largo de no sé cuántos predios que están a nombre de sus familiares, que su declaración patrimonial no coincide con sus ingresos, y más allá incluso también sus prácticas hacia el periodismo, ¿no? Es decir, si quieres realmente forzar a un periodista que haga lo que quiere, pues mátalo de hambre. Ese es el liderazgo, pero además también creo que parte de la noticia, y con eso cerraría esta primera intervención, creo que parte de la noticia es que pues Alito se ha vuelto el mejor aliado junto con Marco Cortés, son los mejores aliados de la 4T, ¿no? Se han encargado de destruir absolutamente estos partidos de oposición, y la verdad somos una generación que pues estamos viendo algo histórico, que es acabar con ese partido que nace de la Revolución Mexicana, un partido que logra sostenerse en el poder, que logra
logra asentar sus proyectos económicos e ideológicos en función de cómo va avanzando también el desarrollo hasta del capital, ¿no? Si se necesitaba alguien neoliberal, teníamos neoliberales. Si se necesitaba alguien con fuerza, mano dura para sostener un periodo de dictaduras en la región, también lo teníamos. Tenían todas las cartas. Y ahora es un Alito Moreno que, híjole, ¿no? O sea, imagínense, yo creo que es bien sintomático y bien característico del momento que están viviendo estos partidos, el liderazgo de Alito Moreno, el liderazgo de Marco Cortés. Esos son los partidos que yo creo que no solo están en crisis, están pasando una recomposición que también me preocuparía mucho que en esa frustración de que no logren asentar su proyecto en algo, pues puedan acudir a prácticas aún más antidemocráticas que lo que nos mostró ya Marco Cortés en ese documento, ¿no? De qué están disputándose a lo interno. El pacto mafioso, ¿no? Que dan a conocer. Recupero estas últimas palabras de Alina Meme para hablar sobre el liderazgo, si es que existe, de Marco Cortés. ¿Existe un liderazgo? ¿Es un líder? No, o sea, yo lo que creo es que Marco Cortés le está perdiendo mucho a Alito. Decía Damián Cepeda que juntarse que no les hizo muy bien. Y Marco Cortés lo que necesitaba era un rol a seguir. Y ese fue Alito. Porque sigue los mismos pasos, pero mal. Yo he criticado mucho a Alito Moreno por justamente los audios, ¿no? El papo, el brother, el vodka tamarindo. Son ciertas cosas que van a quedar ahí en el emblema, aunque Alito quiera zafarse, sobre todo el vodka tamarindo. Y que son muy lamentables, que le hacen muchísimo daño a la política mexicana, pero que ahí están. No nos sorprenden porque personajes como Alito existen. Pero sobre todo la crítica a Alito es cómo ha perdido el PRI. ¿No? Como, o sea, se supone que al frente, los que están al frente de un partido tienen una sola chamba: ganar elecciones. Esa es su chamba. Y Alito ha perdido, y estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución, el partido que gobernó todo México durante más de 90 años, algunos 95, otros ya casi pegando a los 100 años. Y ese partido hoy solo gobierna 2 estados. Era un partido que tenía una fuerza municipal y una fuerza local impresionante. Te gobernaba, si no el 100%, te gobernaba el 90% de los municipios de México. Y hoy ese partido con Alito ha perdido. Entonces, algo que le puedes criticar mucho a Alito es que no tiene liderazgo. Pero creo que no habíamos profundizado al lado de Marco. Marco Cortés está peor. O sea, si hacemos una comparativa entre estos personajes, al menos Alito... Vaya, es que no hay ni cuál decirte cuál está mejor que el otro, pero al menos Alito Moreno todavía no, o sea, los errores de Alejandro Moreno Cárdenas son errores que dices, o sea, te enojas porque dices, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el tema de vodka tamarindo, estás hablando de cómo utilizaban alcohol para llevarse a las mujeres y hacer ahí como una pachanga, mujeres que trabajaban dentro de las campañas, algo que a mí me indigna muchísimo, pero con Marco sus errores te dan risa. Porque dices, Marco, es que de verdad no te diste cuenta de esto. Solamente quiero citar algunos de los que ha tenido Marco Cortés al frente de la dirigencia del PAN, porque del acuerdo mafioso no es el único. 2021, el audio donde aceptaba que la neta la tenían bien difícil para ganar. No hay manera, o sea, ni siquiera en público ni en privado un dirigente debería de decir eso, porque si quieres ganar elecciones, tienes que motivar, o sea, tienes también como las funciones de motivar a tus bases, de motivar a tu militancia, y dices, bueno, es que sí está difícil, pero podemos ganar esto, podemos ganar, o sea, intentas al menos motivarlos. El audio del 2021, Marco Cortés decía que la neta es que sí estaba bien difícil, ¿no? O sea, está bien complicado, no hay más. Vamos a perder Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. ¿Qué es realista? Pues sí es realista. Durango lo pierden, lo gana el PRI. Pero entra como en combo alianza. De ahí en fuera, Marco Cortés, ese audio... O sea, sigue secuestrando a Marco Cortés porque no me entra en la cabeza cómo un dirigente podría ser tan pesimista. Y esto fue muy criticado por sus propios simpatizantes. Luego Marco Cortés, al siguiente año, cuando empiezan con el tema de los presidenciables, se avienta a dar una lista de aspirantes del PAN a la presidencia de la República que molestó a sus propias bases. Molesta a sus propias bases porque nunca consultó absolutamente a nadie. Aventó nombres como Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servín, todos estos involucrados en el caso de Emilio Lozoya. Y él, no hombre, sí, ellos van a ser candidatos.
Y molesta a las bases. Me voy a los dos más recientes, el de los migrantes. Tenías a Taboada, ¿no? Y a los panistas intentando, de manera también muy burda y desesperada, engañar a la población diciendo que los migrantes que habían acudido al evento de Taboada eran un montaje de Morena, aunque ellos habían tomado fotos con los migrantes y no había sido en un evento, había sido en 3. Marco Cortés lo entrevistan y Marco Cortés, la pregunta explícita, ¿le pagan a los migrantes para que llenen sus eventos? Y la respuesta de Marco es, nosotros lo sumamos. Eso fue maravilloso. O sea, no dijo no es cierto. No, dijo, nosotros lo sumamos. Es como cuando a un político, y creo que a todos nos ha pasado, cuando les preguntas, ¿cuáles son los errores que han tenido? Y su respuesta es, las áreas de oportunidad. Es exactamente lo mismo. O sea, me cambian las palabras. Y vamos a la última, el acuerdo mafioso. Cuando el presidente lo expone y él le responde al presidente, le dice, el mafioso es usted, yo soy transparente. Sí, es una joya. Es que o sea, estoy hablando de 4 escenarios donde Marco Cortés nada más, ¿cómo le haces? O sea, de verdad, me da risa. Marco Cortés o tiene un IQ muy bajo. No le gira la ardilla. No, o su ardilla está de vacaciones y está dormida. O yo no sé, o sea, sigo pensando que no hay liderazgo. No, Marco Cortés no puede ser líder, pero ni de su casa. Ni de la colonia, ni de la escuela de sus hijos. No puedes concebir a una persona que no te cometió un error. Y estoy hablando de los 4 más grandes, te comete 1, 2, 3, 4, desde que está en la dirigencia. Y luego se preguntan por qué están perdiendo simpatizantes. El asunto aquí es que yo creo que el que más se está intentando beneficiar de esto, y que había que analizarlo en una segunda ronda, es Alito. Es Alito Moreno. Porque recordemos que aunque van en alianza, o sea, aunque estos están en alianza, ellos también están en una disputa de poder. O sea, esta alianza no les va a durar más allá de esta elección 2024. Se va Alito, se va Marco a sus respectivas pluris al Senado. ¿Ok? ¿Y quiénes van a llegar? ¿Van a continuar con una alianza? Tienes a un Damián Cepeda en el PAN criticando la alianza duramente. Tienes una desbandada de priistas eternos. Osorio Chong fue el responsable de que Alito esté en la dirigencia del PRI. Osorio Chong es el primero que rompe con Alito y ya se fue. O sea, tienes a estas personas que son críticos de sus respectivos partidos en los que han militado y han estado toda la vida de la alianza. Ellos saben que esa alianza no debería de existir. Y aquí ni siquiera metemos al PRD porque yo no creo que el PRD exista más allá de las elecciones del 2024. Perderé. Entonces, ahora sí. O sea, ya está robando oxígeno político el PRD. Tienes tienes una lucha dentro del PRI y el PAN que eventualmente va a romper con el resultado de la elección, porque tienes a más de uno diciendo esa elección no sirve. Ahora sí, destrócense, veamos el resultado y ahora vamos a ver en 2024 hacia el futuro cómo se van a beneficiar estos perfiles, sobre todo Alito, de la destrucción del PAN. O sea, Alito no solamente es el destructor del PRI, sino que Alito ahorita está sentado así como de aquí, esperando a ver a qué hora estos terminan con su dirigente de la inteligencia. Y eso es lo que quería hablar contigo, Dani, porque también es un tema que no es la primera vez que Alejandro Moreno Cárdenas le hace una jugada así a Marco Cortés. O sea, ya van varias veces que ha intentado buscar ganar el PRI dentro de esta alianza, ¿no? Porque más allá de esta alianza creo que están perdiendo absolutamente todo. Entonces, ¿cómo ves este trabajo que ha realizado Alejandro Moreno Cárdenas? Porque la pelea para él es ver quién tiene esta dirigencia en la alianza, si Marco Cortés o Alejandro Moreno Cárdenas. Dejemos de lado a Jesús Zambrano y al PRD. Fíjense que del PRD solamente les añadiría un dato, porque hice un reportaje hace como un año sobre los gastos de los partidos y al PRD lo utilizan para pagar las lonas de las que aparecen en las conferencias de prensa que dan los 3. O sea, el PRD es el que paga las lonas. O sea, es como si lo mandan por las cocas, ¿no? Es pues, como de... y lo usan para ir a interponer denuncias, que porque esto y aquello, ya ves que les encanta poner denuncias. Es el IBM. O sea, entonces paga las lonas y va y presenta quejas, ¿no? O sea, a eso está reducido porque de acuerdo con el pacto mafioso, pues ya no, ¿qué le dan? Ya no le dan nada, ¿no? Pero bueno, hay cosas de Jesús Zambrano que solamente él entenderá. Pero siguiendo esto que comentaban todas ustedes y a lo que ya señalabas tú, Perla, o sea, yo creo que lo mejor que le ha pasado a Alito Moreno fue encontrarse a un Marco Cortés poco brillante, dejémoslo ahí.
Un político... Qué generosa. Bueno, vamos a ir evolucionando. A ver en qué termina el poco brillante. Ella cuestiona su ardilla. Ahí vamos. Vamos a ir evolucionando eso, pero sí. Ustedes defínanlo en casa. Sí, déjenlo en los comentarios. Pero sí, o sea, dejémoslo de momento en muy poco brillante. Porque Alejandro Moreno Cárdenas tenía que llegar al PRI, a la presidencia del PRI, a ser el político que iba a barrer, ¿no? Vámonos a los votos que recibe MID en esta última elección del 2018. 9 millones de votos, que de acuerdo con los datos que estoy viendo, son 51% menos de los que había recibido 6 años antes. Empiezan a perder estados poco a poco, ya a tal grado de que pues el país que antes era rojo del PRI empezó a volverse guinda, ¿no? Entonces estábamos viendo esa decadencia priista y creo que más de uno estábamos muy contentos por eso y se siente hasta como un logro. Pero pues llega a salvarlo el PAN, que pues a pesar de la victoria abrumadora de López Obrador en 2018, pues al final de cuentas era la segunda fuerza política, ¿no? El Partido de Acción Nacional, que llega a darle una respiración de boca a boca, ¿no? Ustedes ya lo han visto, cómo las encuestas incluyen una pregunta en la que le preguntan a los encuestados que es ¿por cuál partido nunca votarías? Y es la pregunta en la que el PRI sigue ganando. Y eso ya no es solo de 2018, sino lo tenemos todavía en este 2024, año electoral. O sea, hay como un asunto muy generalizado de que ya no queremos PRI. Y eso estaba muchísimo más fuerte en 2018, que era ya quedar asqueados de un Peña Nieto y todo un equipo de gobierno que llegó a hacerse rico, a imponer esos negocios, a pues lo que ya sabemos, ¿no? La corrupción en todos lados y en una potencia máxima, ¿no? O sea, estafa maestra, Odebrecht, todo lo que ya fuimos testigos. Se encuentra Alejandro Moreno con Marco Cortés. Y digo que fue su mayor fortuna porque pues también el propio Alejandro Moreno Cárdenas pues era el símbolo de la decadencia de su partido, era fiel representante de eso, ¿no? Todo lo que viene arrastrando de Campeche, las irregularidades con sus propiedades, lo que ya señalaba Lina de sus declaraciones patrimoniales, o sea, Alejandro Moreno Cárdenas siendo un priista, un verdadero priista, un representante de ese PRI que la gente ya mostró en distintas ocasiones que ya lo quiere sacar. Nuevo PRI, viejo PRI, el PRI, al final de cuentas. El nuevo, millennial o lo que sea, pero o sea, es un gran priista, Alejandro Moreno Cárdenas, porque representa todos los elementos del priismo, que es lo que este país ya no quiere, pero se encuentra con Marco Cortés, que es la amiga que no se da cuenta, ¿no? O sea, ya evolucionamos mucho. Ya lo de Jesús Zambrano, digo, es hasta de risa, ¿no? Porque ya no tiene nada, está nada más ahí para seguir figurando, para no morir políticamente, pero lo de Marco Cortés sí fue entregarle la fuerza del panismo a un Alito Moreno. En esto que tú mencionabas, Perla, de que no es la primera vez, es lo que ocurre cuando se estaba votando lo de la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, esta votación que se da también justo en el momento en el que empieza lo de la huelga legislativa, ¿no? Ahí justo también se estaba dando lo de el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, que por cierto ahí es un asunto en el que también Morena ya lo dejó pasar, ¿no? Sí. Y lo tenían puesto por toda una campaña de Laida Sansores, lo hecho por el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Ya estaba avanzando lo del desafuero, ya eso otra historia aparte, ya no avanzó, estaba congelado, pero eran muchos los elementos y Alejandro Moreno Cárdenas empezó a negociar para darle los votos a Morena y votar efectivamente para que la Guardia Nacional sí quedara en manos de la Sedena. Salen con esta estrategia de que una de sus diputadas en Zacatecas, que después ya se tuvo otro puesto y se fue, sale con que ella también tiene una iniciativa similar para que justamente pasara lo que se quería, se buscaba desde el gobierno federal. Y pues ya ahí tenías la evidencia de que Marco Cortés, de que Alejandro Moreno Cárdenas iba a estar en donde le conveniera,
porque es un priista. Y eso es lo que Marco Cortés no ha entendido. Y ya esto fue como de, oye, lo van a desaforar y este vato en 3 segundos se va a cambiar con Morena y le va a dar a Morena los votos. Se enojó Marco Cortés, dijo, no, están afectando lo de la huelga legislativa, hace berrinche. Pero pues después llega Alito Moreno, como el meme de los globos y el chocolate tocando la puerta de Marco Cortés. Y Marco, feliz de la vida. O sea, yo no sé ahí qué papel esté jugando Claudia X González como padre de la alianza de PRI-PAN-PRD. Pero Marco Cortés le termina solucionando todo y perdonando todo a Alito Moreno. Incluso después de los audios, tú ya mencionabas unos episodios de eso súper feo. Yo le añadiría, por ejemplo, lo de las fotografías íntimas de mujeres, ¿no? Que, o sea, eso es un delito además, ¿no? Y estar diciéndolo, o sea, es algo pésimo y qué mal que un dirigente de un partido esté manejando ese tipo de lenguaje, ¿no? Y ese tipo de prácticas. Pero, o sea, le ha perdonado todo, le ha cargado toda esa maleta de casos sucios, toda esa actitud de macho, de priista, a final de cuentas, pero parece que a Marco Cortés eso le gusta, porque le ha perdonado ya varias, y lo de ahorita creo que incluso todavía lo salva un poquito con lo del papel, cuando se refiere solo a Manolo Jiménez. Todavía es incluso amable con Alito Moreno, a pesar pues de que le están viendo la cara. Y dice, no, es Manolo Jiménez, porque pues es un personaje muy débil en cuanto a sus decisiones. Entonces, pues para fortuna de Alejandro Moreno, pues tiene a su aliado Marco Cortés. Y este camino que está tomando la discusión creo que nos lleva a pensar en las elecciones y lo que va a suceder con Xóchitl Gálvez. Porque, pues, a pesar de todos estos destellos que ya tenía el priismo a más no poder con Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés dijo, adelante, vamos a ir en 2024 juntos para buscar gubernaturas, para buscar la jefatura y para buscar la presidencia de la República. ¿Qué pasa con Marco Cortés también y cómo va a impactar ahora esta decisión de seguir en la alianza para su candidata, que es Xóchitl Gálvez? Porque algo que dejaron también al descubierto para la ciudadanía es ver cómo estos acuerdos pues son reales. Y si tienen un papelito, aunque esté todo arrugado, ahí también hay. Esta es le dan una servilleta. Es como el chicharrón de la escuela, ¿no? Ay, maestra, perdón. Es que se lo comió mi perro. No, es que de verdad, Alina lo decía, es algo que ya sabíamos, sí. Pero tener la prueba, o sea, ver las firmas, o sea, le da otro nivel, yo creo que en la historia política del país, o sea, sí es otro nivel el tener ya una prueba física de esos pactos mafiosos, de los cuales se le ha pasado el presidente en la mañanera hablando todo el tiempo. Y por eso creo que también se han sido los mejores aliados estos personajes de la Cuarta Transformación. Y bueno, el presidente lo ha dicho, bueno, a Claudio X González le voy a dar una medalla porque ha sido también de los mejores aliados. Bueno, y también hace poco salió, creo que en el caso de Marco Cortés, hacer un comentario similar. Aquí lo que me llama la atención es, sí, precisamente el nivel de inteligencia, la verdad, de este personaje, porque vemos que Alito es cínico, mafioso, pero parece que Marco Cortés no ha dimensionado el peso de ciertas decisiones. Y, por ejemplo, partiendo de la pregunta que haces sobre cuál será el impacto, hay que recordar también que en el caso de Marco Cortés, pues también tiene señalamientos en el caso de la presidencia del PAN, o sea, las irregularidades en 2021, que pues muchos panistas han criticado el cómo se mantuvo, y que además también en esa época, pues el resultado de su liderazgo, pues también fue la pérdida, ¿no? Pues de que 13 gobiernos estaban pues en el PAN, o estaban a cargo del PAN, del Partido de Acción Nacional, pues ahora solamente quedan 5, ¿no? Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Chihuahua y bueno, Yucatán. Pero perdieron en ese periodo 8 gubernaturas. Digo, si eso no refleja una crisis del liderazgo en el partido, bueno, esto ya es un nivel estratosférico y que creo que sí está impactando muy fuerte a Xóchitl Gálvez. Bueno, hace poco leí una columna bueno, sabemos que está vinculada, ha sido señalada por tener estos vínculos con Carlos Salinas de Gortari en el caso de Cecilia Soto, ¿no? Pero
ahora pues ya muy ciudadana también, que quieren como exhibir aparentemente ese lado de este Frente Amplio por México, o en el caso de la candidatura de Xóchitl Gálvez, pues cuando dice: inicio agradeciendo a Marco el error que cometió, porque eso pone de manifiesto nuevamente la importancia de la participación de la sociedad civil en la campaña de Xóchitl. ¿Cuál participación civil? Digo, bueno, ahí esa fraseo de Cecilia Soto me parece que refleja el golpazo para la campaña, ¿no? Y para Xóchitl Gálvez, me parece que es impresionante. Y sobre todo porque hay un personaje que no pueden deslindarse Xóchitl Gálvez, pese a que ella diga que se haya encabronado, ¿no? Hay un personaje que firma este pacto mafioso que se llama Armando Tejeda Cid. Este personaje fue nombrado justamente coordinador operativo de la campaña de Xóchitl Gálvez en diciembre de 2023. Entonces, Xóchitl Gálvez, pues no se puede deslindar. Tiene, pues, ahí a todos los personajes mafiosos. Y por más que insistan en que es un frente ciudadano o que hay ciudadanos detrás de este proyecto, pues lamentablemente el papelito, las firmas hablan. Y creo que si ya iban en picada, me parece que ahora no hay manera de desvincularse de esta caída libre, y que en el caso de Marco Cortés tiene que salir de la dirigencia del PAN. O sea, el panismo no tiene otra alternativa porque va en picada. Uh-huh. ¿Y qué pasa del otro lado con Alito Moreno, Alina? Porque ¿cuál es el objetivo, qué es lo que busca el PRI al mantener esta alianza con el PAN? Porque cuando dan a conocer cómo iban a ir en la alianza para las elecciones en 2023 y 2024, fue que anuncian cómo se reparten las candidaturas. Y dicen, unos llevan mano en Coahuila y en el Estado de México con el PRI, que terminan perdiendo Estado de México, Coahuila lo mantienen, pero la elección de presidencial se la da al PAN y también la jefatura. Entonces, ¿por qué mantener esa alianza por parte de Alejandro Moreno Cárdenas? ¿Qué busca? Si el PRI va en picada, si el PAN ya sabemos que también pues le sigue perdonando todo. Bueno, yo retomaría lo que decía Dani hace unos minutos, y en general todo este panorama es una alianza primero muy forzada, ¿no? Es que no hay forma de que ganen por separado casi nada. Podrán ganar a lo mejor en lo local, tal vez en lo estatal, que es lo que estábamos viendo, ¿no? A lo mejor Coahuila, pues que jamás ha sido gobernado por ningún otro partido en la historia, pues a lo mejor la tienen un poco más fácil. Sin embargo, es una alianza muy obligada, ¿no? O sea, ya no hay forma de que no vayan en alianza, pero también hay que ponerlo como quitarle el zoom, ¿no? Y verlo más hacia arriba, porque preguntabas qué rol estará jugando ahí Claudio X, ¿no? Ajá. Recordemos que las derechas son muchas, ¿no? Las derechas no es una, las derechas son múltiples, y generalmente lo que se trata de evidenciar ahora con estos pactos son esos grupos de poder fácticos que tienen a su representación electoral, que es el PRI, el PAN, ¿no? Que es Movimiento Ciudadano en algunos casos, esas oligarquías que de facto ejercen el poder. La otra es los medios de comunicación, que son los voceros, ¿no? De muchos de estos poderes, ¿no? Tras bambalinas. Y hay una fractura brutal, ¿no? A lo interno. ¿Por qué? Porque pesa tanto sus intereses individuales y de ciertos grupos que es imposible que primero la alianza termine de cuajar, hablando muy de gelatinas, ¿no? El asunto no termina de cuajar esta alianza. Y la otra es que se ha puesto en evidencia que no a todas las burguesías, no a todas las oligarquías les ha ido mal con la Cuarta Transformación, y eso ya lo hablábamos la vez pasada. Hay oligarquías, hay oligarcas, hay burgueses que están muy felices ahí. Carlos Slim se pasa en el Tren Maya, anda por absolutamente todos lados, le está yendo a toda madre, ¿no? A Carlos Slim, mientras hay otros que en esa obsesión de no solamente no ganar el 100%, pues que les quites un 1% de esas ganancias, pues están empezando a alebrestarse, ¿no? Hemos visto a la industria farmacéutica, hemos visto decir a muchos sectores que realmente sí han visto afectados sus intereses. No hay que quitar de lado también, por ejemplo, todo el dinero que ganaban estas industrias editoriales con la impresión de libros de texto gratuito, que ahora al asumirlas el Estado mexicano pues coincide con una campaña de descrédito más allá de lo ideológico en contra del gobierno en temas educativos, ¿no? Entonces siempre hay que estar viendo eso. ¿Qué gana Alito Moreno? Yo creo que Alito tiene muy claro que esto no va a ser para siempre, ¿no? O sea, el PRI
ya está agonizando, está colapsando, él va a tener su curul asegurado, en ese cinismo que le caracteriza es capaz de después estar en el PAN, en Movimiento Ciudadano, o sea, digamos, esto que hoy nos es un chiste, es el mejor aliado de la 4T, la verdad es que a Alito le importa un comino fortalecer la estructura o que esté pensando en cómo van a crecer en las siguientes elecciones, cuando lo cierto es que sean las encuestas o ir hablando con la gente en cualquier parte de este país, las cosas han cambiado, ¿no? Ajá. O sea, hay un mayor ingreso, hay más programas sociales, en lo económico la gente ve ese estado de bienestar del que todo el tiempo se está hablando. Entonces, más bien es hacia dónde la apuestan esas oligarquías, ¿no? Que también están muy molestas. Ya no es la elección de junio, si va a ganar o no Xóchitl Gálvez, me queda claro que no, sino ese desespero que pueden tener todos estos sectores de cara a junio, de que no puedan ganar ni siquiera las diputaciones, que es realmente el trasfondo tal vez de esto, cuántas diputaciones pueden ganar para negociar. No para ya imponer su agenda, sino para poder negociar lo mínimo en el Senado, ¿no? Eso es lo que realmente están buscando ya a estas alturas. Yo creo que en esta preocupación, pues también vemos y coincide los exabruptos ya de ciertos medios diciendo estamos entre la democracia o la dictadura, ¿no? No solamente Broso, un teacher, ¿no? Que también ahí se la pasa diciendo, pues esta bola de mensos nomás no logran, ¿no? A Marco Cortés. O sea, están muy enojados los medios de comunicación. Entonces, yo creo que si es por una cuestión realmente de apostarle a la estrategia de ganar, Xóchitl Gálvez no va a ser la opción. Pero si es en una lógica de sembrar duda, terror, caos, lo que sea, para eso también se pinta solo el PRI y el PAN, ¿no? Ahí tienen muchas barajas sobre la mesa, todavía tienen un gran margen de acción y también pensar que pues Movimiento Ciudadano, que pues incluso Movimiento Ciudadano dijo estos están perdidos, yo no voy con ustedes y les dije, bueno, no van con nosotros, estos no van con nadie y estuvieron ahí, ¿no? O sea, forzando a Samuel en Nuevo León y al final terminaron poniendo, y eso creo que es preocupante y con eso cierro, es un perfil como el de Álvarez Maínez, ¿no? Que termina evidenciando que no les importa ser de ultraderecha en este país, no les importa tener discursos misóginos, homofóbicos o incluso abiertamente ir a apoyar a Ucrania, ¿no? Que hicieron este turismo de guerra, también ahí estuvo Álvarez Maínez. Entonces, lo que me preocupa realmente a mí es que dentro de la población no se vea mal del todo ser de ultraderecha, ¿no? Y ahí están los Salinas Pliego, y ahí están las Lili Telles, y ahí están todavía muchos personajes que pareciera que están en la banca mientras Alito y Marco Cortés andan haciendo tarugada y media, pero sí hay un discurso ahí que no en estas elecciones, pero tal vez para las intermedias, 2030, el marketing de Movimiento Ciudadano hacia adelante creo que va a estar pesado. Porque aparte se suma esto de la derecha, ultraderecha, más los de centro. Claro, ajá, que son o sea, de que justifican. Claro. Sí, pero es que justo si te vas dando cuenta en los análisis de a quién llega, ¿no? Movimiento Ciudadano, sí está llegando un sector, digamos, a lo mejor ahorita muy norteño, pero de juvenil. O sea, y creo que juvenil entre comillas, como Salomón Chertorivsky, que ya tiene más de 50 años y dice bueno, que pero no ubicas a Salomón Chertorivsky tanto con Movimiento Ciudadano, ¿no? A pesar de que ya lleva muchos años, más bien ubicas a Samuel García, a Mariana Rodríguez como la parte de Movimiento Naranja y la Nueva Política. Y que a lo mejor no se evidencia ya, a lo mejor Meme todavía es generación TikTok, a lo mejor nosotras ya no tanto, pero es cierto que sí. Pero es verdad que la gente, o sea, jóvenes, sí está en modo TikTok, sí está en modo que no estamos haciendo todavía del todo generacionalmente, ¿no? Pero sí es verdad que ahí hay gran potencial, y no solo del norte, yo sí creo que también eso, ¿no? Está mermando ya en otros sectores, nos gusta o no. Hablábamos de cinismo por parte de Marco Cortés, por parte de Alejandro Moreno Cárdenas, y cómo pues ya este tipo de acuerdos pues no importa, ¿no? Lo que yo quiero es tener un cargo, lo que yo quiero es acceder al poder, buscar el poder por el poder. Marco Cortés también pasa por esta parte del cinismo, no solamente Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? O sea, a Marco Cortés no le importa lo que está planteado ahí,
¿En verdad tuvo alguna ocasión una reflexión, crees, Meme, sobre lo que estaba poniendo y lo que estaba publicando? Porque justo es eso, estamos viendo, y en esta administración lo que se ha planteado es el interés personal queda lejano, ¿no? Tiene que ser un interés común, y con esta carta se ve el interés personal, el interés que tienen los dirigentes sobre lo que se pueden repartir al obtener estos cargos. Vaya, la palabra reflexión, autocrítica, análisis, observación no está en el vocabulario ni de Alito ni de Marco, al menos de ellos dos definitivamente, bueno, de Chucho menos. Yo lo que justo quiero retomar un poco lo que han estado diciendo, porque creo que todo va enfocado hacia allá, ¿no? Tenemos tanto a Alito como a un Marco a los destructores de los partidos, de sus propios partidos. Alito, el destructor de los dinosaurios del PRI, y a Marco, el destructor de la Inquisición panista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos perfiles que todavía son priistas de hueso colorado y que dicen Morena ni a la esquina? Y que son panistas de hueso colorado y que dicen con Morena ni a la esquina. Porque los que no lo son, ya se están saliendo. Es el fenómeno del barco. Las ratas salen del barco cuando ven que se está hundiendo. Son muy inteligentes. Las ratas son muy inteligentes. Eso es lo que está pasando. O sea, hay gente de ambos partidos que está viendo lo que están haciendo sus dirigentes, que ve que no hay crítica, que no hay reflexión, que hay un lapsus en el que no han logrado ni siquiera entender por qué perdieron en 2018 y creen que el pueblo es el que está en un lapsus. Porque si los escuchas en sus discursos públicos y privados, ellos creen que el pueblo solamente les dio un voto de castigo y que se autocastigaron, como tipo fenómeno Sandra Cuevas, como tipo fenómeno ciertos políticos de la capital que quizás habrían sido votados bajo esa dinámica de voto de castigo hacia Morena, o voto de es que tú no me convenciste y pues me voy con y que cuando se dieron cuenta de quiénes eran realmente estos personajes dijeron, ¿por quién voté? Que sí pasa, pero a nivel nacional eso no fue. O sea, sí hay un hartazgo que es gran parte del por qué hay mucha gente que antes no había votado por Andrés Manuel López Obrador que vota en 2018. O sea, yo incluso incluida. Sobre todo aquellos que no conocíamos a un Andrés Manuel López Obrador, que no conocíamos su trayectoria, que no sabíamos más o menos cómo estaba, o que nos creíamos como todo lo que decían los medios, y sí pudimos haber entrado en esa votación del 2018 de decir, es que el único que va a realmente hacer lo que ni este es Andrés Manuel. Y ahí votamos muchos. Y a partir de ahí empiezan a convencerse muchos de decir, caray, porque vienen las mañaneras, luego pasan ciertos acontecimientos, 2021, recordemos que el presidente siempre habló de la existencia del PRIAN, ellos siempre la negaron, 2021, cortea, van en alianza. No que no. Luego volvemos digamos que la historia, el tiempo y los acontecimientos le van dando la razón a Andrés Manuel. Y aquellos que sí votaron por un fenómeno como el que creen Marco y Alito, que es generalizado, hoy ya estamos más convencidos de un obradorismo o de una 4T que hace 5 años. Pero eso no es todo. Hay una lucha de años que viene con Andrés Manuel López Obrador. Una lucha de izquierda que en su momento funda un PRD, pero que el PRD los traiciona y que fueron congruentes en seguir esa lucha alejados del PRI y del PAN, porque mucho critican, no es que Andrés Manuel se llevó a los priistas, pues sí, también a los panistas, sí, pero ¿qué pasó con aquellos panistas y priistas? ¿Realmente han sido escuchados en sus partidos? ¿Realmente fueron bases? O sea, ¿realmente estuvieron ahí? No. Entonces, si escuchas a Marco y Alito, ellos siempre hablan de un lapsus, como si la gente que estuviera en un lapsus de 6 años y que ahora ya no queremos a Andrés Manuel y vamos a regresar al PRI y al PAN. ¿Con quién? ¿Con Xóchitl? Con todo respeto lo digo, Xóchitl es el vivo reflejo de los dirigentes de los partidos políticos, tanto de Marco, como de Alito, como de Zambrano, como de Claudio X González. Es el vivo reflejo de cada uno de ellos. Y lo peor del caso es que te la quieren vender como una mujer libre. Y a todas luces, Xóchitl ya dejó de ser esa mujer que era antes cuando estaba en el Senado. Hoy tiene casi que ir a pedir, no sé cómo le haga el tema de los discursos, pero casi lo digo con todo respeto porque me molesta mucho, pedirle permiso a cada uno de los dirigentes para ver si va a hablar sobre el aborto, para ver si va a hablar sobre las mujeres, para ver si va a hablar sobre los indígenas, para ver qué va a decir y qué no va a decir. De ahí que le tengan que poner un prompter, porque si le quitas el prompter a Xóchitl, entonces empieza a decir lo que ella piensa
Y tenemos lapsus como el de yo nunca trabajaría con priistas indeseables como Alito, o tienes lapsus como, o sea, de verdad volteas y dices, es que de verdad Xóchitl es el reflejo de estos dirigentes. De ese Frankenstein. Exactamente, es el vivo reflejo. Neta, no pudieron conseguirse una mejor candidata que los representara. Ahora, ¿eso representa al pueblo? No. ¿Qué va a pasar rumbo a 2030? Ahí es en donde viene mi preocupación y la comparto. Los que ya no están, no confían y no ven en un Marco Cortés, ni siquiera una crítica, ni en un Alito, ¿a dónde se van a ir? Ya hay opciones de extrema derecha. Está una universidad de Salinas Pliego libertaria. Tienes a una Sandra Cuevas anunciando un partido político de extrema derecha. Sí. O sea, un híbrido muy similar a esta organización de por la vía de la familia y no sé qué tanto, de ultraconservadora. Y además utiliza los colores como si fuera bandera de Estados Unidos. Tienes a un Eduardo Verástegui que no juntó las firmas, no las juntó, pero hay gente que está con Gilberto Lozano. Hay gente que sí está por ahí. ¿Qué va a pasar con estos desencantados? ¿A dónde se van a ir? Si no ven ni en Morena ni en Movimiento Ciudadano una opción, se van a terminar fundando un partido de extrema derecha. Y ahora sí aguas, porque a esos no les da miedo decir que quieren el libre mercado sin regulaciones del Estado. A esos no les da miedo decir que quieren leyes en contra de la libertad de las familias de la comunidad LGBTQI+. O sea, a ellos no les da miedo decirlo. ¿Y cuál es la ventaja que tienen? Pues que justamente hacen lo que ni Alito ni Marco sí dicen lo que a estos les da miedo decir. O sea, hay panistas, por ejemplo, Vox, que no se nos olvide el tema de Vox. Cuando viene Vox, los invitan y todo muy padre, 3 horitos después están arrepintiendo de invitarlos, y es que nosotros no somos aliados de Vox. Y tienes a panistas rompiendo con los propios panistas que invitaron a los del Vox. Lo que dijo Lili Telles, ¿no? Que no nos dé miedo decir que somos de derecha. Sí. Y luego tienes a un tumbaburros también. O sea, que también, ha criticado esto, a líderes internacionales de la ultraderecha criticando a los panistas. O sea, estas oposiciones, para cerrar esta parte, ni Marco ni Alito van a durar más allá del Senado 6 años, y esa es la otra bronca. Xóchitl Gálvez podrá justificarse y podrá decir que le encabronó mucho, pero ¿cuándo va a bajar a Marco Cortés de la fórmula al Senado? ¿Cuándo lo va a bajar? Porque hasta donde yo sé, ya nos lo van a recetar 6 años en el Senado, por la pluri. Alito va por el mismo rumbo. Entonces sí, quizás no va a ser dirigente de un partido, pero va a estar en el Senado 6 años. Porque va por pluri. Él, Lili Telles y todos estos personajes que no deberían ya de estar, que le han hecho muchísimo daño a la política mexicana. Y vamos por una generación, justamente la generación TikTok, que es una generación que hace ganar a Milei. ¿Cómo le haces? O sea, que alguien se dejan llevar por lo que les dicen en redes sociales. Yo fui a Nuevo León y les pregunté a la bandita, a los chavitos que todavía no votan, pero que van a votar en el siguiente proceso electoral, ¿qué pensaban de Samuel García? Lo aman porque les prometió un estadio. Y lo aman. ¿Por qué? Por cómo comunican a través de redes sociales. Entonces, creo que sí hay que hacer una reconfiguración donde a través de estas nuevas plataformas se les explique a estas generaciones que están en ese momento de la vida, que solo quieren entretenimiento burdo de redes sociales, de risa tonta, de jajaja, jijiji, que tienen 15, 16 años, que no están tan metidos en la política, pero que van a votar. Que realmente se les diga quiénes son estos personajes, qué es la política que estamos viviendo en este momento, qué representa. Porque aunque Alito y Marco ya no estén en 2024 dirigiendo los partidos y llegue un intento de estos partidos por reconfigurarlos y rescatarlos de sus bases, ya hubo una fuga de perfiles que van a fundar y están en ese camino de fundar un partido de extrema derecha que va a buscar venderles, pero de la manera más comercial, como lo está haciendo Movimiento Ciudadano, una política que le puede hacer muchísimo daño a México, pero con una idea como muy fresca, cuando de fresca no tiene absolutamente nada. Vamos a empezar con un cierre, porque ya se nos pasó el tiempo volando, pero quiero recuperar esto último que mencionaba Meme, porque para mí también es una falta de ideología lo que los está llevando al fracaso. Este permiso que quizás debe de pedir Xóchitl para ver si hablo o no hablo de un tema es porque ahí ya se conjuntó una izquierda, se conjunta una derecha, se conjunta un centro y no hay para dónde hablar de ideologías, que es algo que tanta falta le hace a este país. Entonces, ¿esta falta de ideología sí es algo que los lleva al fracaso? Totalmente.
Cuando las izquierdas no logran generar un horizonte no solo de esperanza, sino un horizonte donde realmente haya justicia social, donde haya dignidad, donde la gente pueda comer 3 veces al día, donde puedan tener acceso a la educación, a la vivienda, entonces viene esa parte de elegir lo fácil, ¿no? Y lo que nos ha demostrado estos últimos 20 años de las izquierdas progresistas en América Latina es justo eso, que dejan las izquierdas de enamorar, ¿no? Las izquierdas pasan a ser cualquier cosa que dotó de beneficios sociales, de programas sociales, de infraestructura, que te sacan de la pobreza, pero eso no significa una transformación de la praxis política e ideológica. Se habla mucho de este síndrome de Doña Florinda, que no sé si ya lo saqué a la mesa aquí en algún momento. Hay un sociólogo argentino que habla del síndrome de Doña Florinda, en donde pues todos viven exactamente en la misma vecindad, con los mismos ingresos, pero ese aspiracionismo a la clase media termina votando generalmente por la derecha, ¿no? Así sea que todos compartamos el lugar, las condiciones sociales, económicas, el aspiracionismo lo tenemos después de más de 30 años de neoliberalismo, pues en la región, en general, en el mundo, esta última etapa del capital, pues lo traemos en las venas, ¿no? El individualismo, la meritocracia, el racismo, el individualismo, todo eso es parte de la praxis que realmente se tiene que transformar. No importa si se cambia de partido, como lo vimos, el PRD dejó de ser el PRD porque ya no ofertaba una respuesta a las izquierdas que lo constituyeron en este país. Morena en cualquier momento puede dejar de ser Morena, ¿no? El reto es impedir esa burocratización ideológica y también convencer a la gente que no está mal ser de izquierda, ¿no? Porque muchas izquierdas en América Latina se confiaron en que pues había de repente el periodo electoral y para la continuidad ir a limosnearle a la gente del centro, a la llamada clase media, aspiracionista generalmente, y entonces había que pensar en no ser tan radical, y eso pasa aquí, ¿no? Es que no seas tan radical, porque entonces vas a ahuyentar al voto de la clase media, y entonces tenemos que ir a limosnear al centro y a la derecha esos votos que no encontramos en la convicción de izquierda de la base que permitió fundar estos movimientos, estos partidos. Yo creo que por ahí va, la parte pedagógica va a ser fundamental, sea a través de TikTok, sea a través de asambleas, sea a través de concursos, de lo que sea, ¿no? A mí me encantó, unas compañeras en Veracruz convocaron al Chairozón, ¿no? En donde pues era un festival de son jarocho para jalar a las juventudes y decir, pues ustedes pondrán los temas que ustedes quieran, pero vamos a darle una perspectiva de construcción del tejido social de izquierda abiertamente, y esas son las grandes apuestas que tenemos por delante. No esperemos nada del PRI, no esperemos nada del PAN, más que pensar en esas bases que van a dejar pululando con los Verástegui atacando, con las Lili Telles. Ahí sí hay que preocuparse. De ahí en fuera estos partidos pues parecen más un cascarón, ¿no? Que están ahí sobreviviendo, esperando a ver qué negocian, qué hacen, pero pues esta apuesta pedagógica tiene que ser fundamental. Yo le añadiría, por ejemplo, a todo este asunto, Alina, el tema de la soberbia, ¿no? Claro. Ya lo decías tú, Meme, pues TikTok necesita ser atendido, la población TikTok. Pues sí, en lugar de decir, ay, es que les gustan puras banalidades, éntrale. Claro. No se te va a reducir tu nivel de intelectual, boina y todo, no te va a pasar nada. No te van a quitar tu título de la UNAM, no va a pasar nada. Ve a hacer TikToks, porque claro. Hay veces que a la izquierda le pasa eso, no así de, ay, no, déjame con mi manual de cómo hacer buena política. Con mi capital. Y no me voy a meter a TikTok, no, con mi capital, claro. Que no he leído. Con el capital que no he leído, pero que lo cargo. Pero que estoy en bonita esta edición. Sí, claro. Voy. Sí, es quitarte la soberbia y entrarle, porque a pesar de que estamos hablando de que este documento podría ser uno de los grandes triunfos sin pensarlo, de la administración de López Obrador, de demostrar efectivamente que tuvo razón durante mucho tiempo, como ya lo señalaba Meme, hay que analizarlo también de cómo se vivió del otro lado, ¿no? Y eso nos habla de terrenos que siguen intactos después de 6 años. Marco Cortés publica un comunicado muy decentito, todavía membretado, así. El PAN pide a Manolo Jiménez que cumpla sus acuerdos, ¿no? Y así, muy decente. Ese es el que retoman los medios de comunicación. Ese mismo martes, ya supongo muy enojado, es cuando publica las hojas donde las universidades, la ratificación del magistrado, publica todo.
ese ya no salió. El miércoles, nosotros hicimos el esfuerzo en nuestros canales, ¿no? Porque eso es pues, a lo que nos dedicamos, de estar viendo qué es lo que ocurre, lo relevante, darlo a conocer. Empezamos a hacer ese esfuerzo, pero al siguiente día los demás estaban en otro asunto. El presidente dio su conferencia en Acapulco ese miércoles, hasta el jueves es que él toca el tema y lo saca, obliga a los medios a tomarlo. Entonces, el poder de los medios de comunicación, ese está... También muy secuestrado. O sea, intocable. No pasó nada ahí. Sí. Incluso el tema de la contradicción de que los grandes medios todavía son los que reciben mucho dinero, pues tienen todo ese poder para seguir diciendo que sí quieren sacar y que no. Les paga el presidente López Obrador, pero pues no necesariamente tienen que manejar su agenda. Entonces, se puede hacer mucho esfuerzo de este lado, de decir, oye, ve lo que acaban de decir, es histórico, porque confirma que esta política que hacen estos dos está podrida. Y le quitan todo ese teatrito de ciudadano, porque esto de ciudadano no tiene absolutamente nada, ¿no? Y termina por confirmar lo que es la maravilla que nos da Marco Cortés. Entonces, creo que aunque se sienta como ese gran avance de conocer cómo es que negocia el PRI y el PAN, creo que quedó solamente para un sector, desafortunadamente, y mucho gracias a los medios de comunicación. O sea, el presidente hizo su chamba de sacarlo en la mañanera, eso ya fue un gran paso porque tiene un impacto tremendo, pero creo que no se le dio la magnitud por el poder que todavía concentran. Entonces, pues ahí nos toca seguir haciendo chamba, de quitarnos el ego, de decir, bueno, pues es que hay que hacerlo diario, reforzar y dar contexto y dar explicación, o sea, de lo que ocurrió, porque pues es un reflejo de cómo han estado controlando este país, no solamente ahorita con su alianza que no levanta, sino durante mucho tiempo, y a nivel federal, y a nivel estatal, y a nivel municipal, porque este país lo han controlado. Entonces, pues, qué bueno que hablamos de eso. Y de este lado, Adri, para ir concluyendo también, Alina hace un momento, y con lo que menciona Dani, hablábamos de los poderes fácticos, ¿no? O sea, también cómo pueden llegar a tener un impulso, cómo pueden llegar a ayudar a justo a estas estructuras, cómo ahora también los medios de comunicación están reaccionando, porque en esta semana varias columnas nombraban a Marco Cortés y le pedían la renuncia. Recordábamos a López Dóriga, que incluso lo pendejeó a Marco Cortés. No, le estaba diciendo, a ver, yo te ayudo, Xochitl, es un pende. Básicamente, nosotros yo nos te dimos ayudo, más ahorita. elegantes a decirle poco brillante. Pero que yo le Pero ahí digo, va ¿no? avanzando, A ver, avanzando. dilo, Xochitl, yo te ayudo. No, Sí, o sea, qué horrible. Y Pues. que incluso es justo eso, ¿no? Lo mostraban como arrogante, lo mostraban como porque no puede ser posible que lo hayas mostrado, que nos hayas desnudado de esa forma, porque también desnudas a esos medios de comunicación. Es otra parte importante de todo este aparato que por muchísimos años ha estado gobernando. esa es la parte interesante, porque ahora, ¿a dónde se van a ir? O sea, ya quedó evidenciado, además esto creo que es la punta del iceberg. Si a Marco Cortés, en su, pues, poca inteligencia, pues no le dio para entender la dimensión de lo que estaba publicando, pero aún así lo hizo. Creo que además eso refleja que es la punta del iceberg de lo que no vemos, de todas las negociaciones y todos los pactos mafiosos que no ha hecho públicos y que no hará públicos, porque a lo mejor estos sí los puede considerar graves, ¿no? En este caso, pues que no considere grave algo y que todavía busque defender con que está transparentando algo, me da no solamente risa, sino creo que también refleja la gravedad de la corrupción, de lo que está debajo, lo que no se alcanza a ver o evidenciar, porque este sí es un documento, o sea, físico, eso es algo que ya es palpable, ¿no? Y creo que eso sí es histórico y que es un parteaguas en la política mexicana. Yo diría que ahora el ojo va a estar justamente hacia el 2030 sobre no lo que pase con el Frente Amplio. Yo creo que además aquí quien ha de estar sumamente frustrado es un Claudio X González, que le estaba apostando justamente a la sumatoria, ¿no?, de todo el anti-López Obradorismo. Ahora yo creo que le va a apostar pues a lo que no logró con Movimiento Ciudadano, pero a un impulso a un movimiento como MC, bueno, a un partido como Movimiento Ciudadano, con incluso el aglutinamiento pues de otras fuerzas que quizá no estén en este momento tan quemadas, pero
para allá yo creo que también van los medios de comunicación, porque todo esto también tiene que ver con, o más bien principalmente tiene que ver con los intereses económicos. En el caso de que ya no va a repuntar, como parece que así es Xóchitl Gálvez, pues los medios de comunicación que tienen esos intereses también muy fijados en esa candidatura, pues van a empezar a optar por ver otras alternativas. Así que en estas elecciones me parece que quien va a crecer realmente es Jorge Álvarez Maínez. No quiere decir que vaya a ganar, no estoy diciendo algo como eso, porque luego también se malinterpreta, sino que la caída en picada de Xóchitl Gálvez, a quien va a favorecer es a Jorge Álvarez Maínez, y a partir de lo que gane Movimiento Ciudadano, me parece que va a ser relevante en términos legislativos incluso, para que empiece a tomar fuerza ese partido político. Yo en su momento, y lo dije aquí, yo consideraba que iba Marcelo Ebrard realmente a ir por ese partido. Yo creo que sí lo pensó, yo creo que pues tan lo pensó que estuvo en pláticas con Dante Delgado, estuvo viendo la viabilidad, qué es lo que le convenía, y además creo que lo podemos ver en este momento que no está sumándose realmente a Claudia Sheinbaum, está como muy separado, o sea, él está pensando en sí mismo, en su propio movimiento interno, a lo mejor o dentro del propio partido Morena, pero yo sí lo veía ya, digamos, en esa dinámica de tener un liderazgo dentro del propio Movimiento Ciudadano. Creo que esto, incluso de lo que pasó con Marco Cortés y este documento mafioso, le beneficia mucho a Dante Delgado y a Movimiento Ciudadano. Así que el ojo, justamente por el tipo de ideologías que está aglutinando también este partido, es qué pase con Verástegui, qué pase con todas estas fuerzas y tipo Gilberto Lozanos y todo, rumbo al 2030, pero a partir de Movimiento Ciudadano. Yo al Frente Amplio, al PRI y al PAN, por lo pronto en lo inmediato no le veo solución. Que nos inviten al velorio nomás. Que nos inviten al velorio porque no hay para dónde hacer. Sí, porque ni en uno ni otro. Sí, no. El café y las galletas. Yo creo que algo que también debería dejar Marco y Alito hacia los partidos que sobrevivan es justamente lo que no se debe hacer. Porque estas prácticas no son exclusivas del PRI y del PAN. O sea, yo creo que estas prácticas existen en los partidos políticos como tal. Y ojo, no está mal negociar y acordar quién va a siglar cuando va a hacer una alianza, qué candidatura o cómo te vas a repartir los municipios y los estados. Eso no está mal, eso es muy común y es parte de acuerdos de alianzas. Lo que está mal es que quieras negociar espacios autónomos, universidades, notarías, que también te quieras aventar, poder judicial, o sea, que quieras, y sobre todo el tema que creo que tampoco se profundizó mucho en los medios, es el tema del magistrado, al que querían ratificar. Era dirigente del PAN. ¿Qué está pasando en Nuevo León? ¿Quién es el presidente del Poder Judicial en Nuevo León? Un exdirigente panista. O sea, el Poder Judicial, ahí es donde nos retomamos hacia la historia. Cuando gana Salinas de Gortari, las primeras negociaciones que hacen con el Partido Acción Nacional, con el jefe Diego, se van en torno a los autónomos, se van en torno al Poder Judicial. Esas negociaciones que no tenemos documentos, pero que existen, porque si te pones a ver quiénes son los perfiles que los encabezaron, empiezas a encontrar que son cercanos a los panistas. Cuando hablamos, por ejemplo, de vamos a defender al INAI, pónganse a ver quiénes fueron los primeros, pónganse a ver la historia del INAI, sí, porque totalmente quieren celebrar la historia del INAI como si fuera un logro de Vicente Fox, y quiero que nunca se les olvide que fue a pesar de Vicente Fox que se creó el INAI, y que los primeros responsables de ese Instituto de Transparencia era gente panista, era gente de Vicente Fox. Los consejeros del INE. Exactamente, ¿no? Los consejeros del INE. O sea, cuando volteas a ver la historia se sigue repitiendo. Solo que hoy ya no solamente tenemos estos nexos o estos lazos que tú pues investigas y encuentras. Tienes un documento que es la punta del iceberg de todo lo que viene atrás. Ahí es donde todos los partidos deben voltear a ver ese ejemplo y no entender que es que no lo vayas a publicar. No lo hagan. O sea, lo que es público, que sea público. Si van a acordar repartirse candidaturas, está bien, díganselas a la gente, sobre todo a sus militancias. Pero no pueden estar acordando espacios de poderes autónomos, espacios de poderes que de verdad son otros poderes y que tienen mecanismos completamente distintos. Eso es lo que creo que se deberían entender como una gran moraleja de todo esto. En la decadencia, los destructores de ambos partidos, del PRI y del PAN, ¿cuánto tiempo se tardaron? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde que empezamos a encontrar que perdieron su ideología? O sea, estamos hablando de 30, 40 años. 30, 40 años aproximadamente, que el PRI y el PAN perdieron sus ideologías o que empezaron a traicionar sus propios ideales. Bueno, ese es un ciclo
que se puede repetir también con Morena, incluso más rápido, porque tienes el fenómeno de las redes sociales, que todo lo acelera, que hoy todo nos enteramos, que todo le metemos un turbo. Esos son ciclos que se deben de romper. Esa sí es la vieja política que se debe romper, no lo que dice Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí creo que hace falta mucho hacer ese eco, que obviamente los medios pues no quieren hacer, porque también tienen que defender sus intereses, y que la batalla nos toca a los que estamos del otro lado de los medios de comunicación. Así que suscríbanse, dejen su like, síganos compartan. Es parte de la batalla comunicacional. Exactamente, síganos a todas en redes sociales, suscríbanse, ya saben lo de siempre. Ya saben que aquí hay proyectos distintos, pero sin embargo los está conjuntando Estudio B. Esto fue Versus. Muchísimas gracias. Sigan a todas en sus redes sociales, porque también hay pláticas muy interesantes que tienen cada una de ustedes. Entonces, pues abierta la discusión. Aquí también, acá abajo con ustedes, déjenos sus comentarios. Ya sabes, siempre estamos muy atentas a lo que nos está pidiendo. Muchas gracias por este segundo capítulo de Versus en una segunda temporada. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Gracias, Dani. Nos vemos dentro de 8 días, martes a las 10 de la noche. Versus. Bye. Marco, date cuenta.